Paso de ese mecanismo molecular, pues es que se una, como lo sabemos, a la subunidad C de la troponina, es decir, a la TNC. Necesitamos que se una. ¿Para qué? En el segundo paso, para que esa troponina C con calcio desplace a la tropomiosina y se descubran los sitios activos de las actinas G. Eso es lo que también le llamábamos para que desaparezca el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. ¿Y eso qué permite? Que inicie el ciclo de la contracción. ¿Por qué? Porque las cabezas de la miosina, al estar ya libres los sitios activos de las actinas, pues se van a unir. Y una vez que se unen, ese es el primer paso del ciclo de la contracción. Acuérdense que cada cabeza de miosina hidrolizó una molécula de ATP y los productos de la hidrólisis están almacenados en ella. Y cuando ya se une con su actina G, se liberan los productos de la hidrólisis, ¿verdad? El ADP, el fosfato inorgánico y las calorías, que es la energía metabólica, que es lo que produce el golpe activo, el golpe de fuerza o impulso, como se le llama, ¿verdad? Impulso de fuerza, que es lo que mueve, lo que hace girar a los puentes cruzados para que los filamentos delgados empiecen a ser deslizados y se produzca la contracción. Y ya sabemos que como un solo evento de giro mueve a los filamentos, y lo vimos en esa época, ¿verdad? ¿Cuántos nanómetros? Es insuficiente y se necesita que ese ciclo se repita varias veces. Y por eso, ¿verdad? Necesitamos que la concentración de calcio permanezca elevada todo el tiempo, especialmente para los ventrículos durante el periodo de sístole, que es cuando se contraen. Las aurículas, por supuesto que también tienen sístole, se contraen. La diferencia es enorme entre la sístole auricular y la sístole ventricular. Eso lo vamos a ver ahorita en esta clase, vamos a empezar a verlo, ¿verdad? Porque eso es ciclo cardíaco, que es nuestro tema 2.4. Mientras que la sístole ventricular es vital si los ventrículos no se contraen, si no hay sístole ventricular, el corazón está en paro. La sístole auricular no. La sístole auricular, bueno, ¿verdad? Provoca una arritmia, pero no es mortal. La persona puede seguir viviendo con cierta limitación, sobre todo desde el punto de vista de esfuerzo físico, ¿verdad? Pero tiene una buena calidad de vida, ¿verdad? Y sobrevive. Pero la sístole ventricular no. La sístole ventricular es cuando los ventrículos bombean la sangre a su respectiva arteria. Entonces, imagínense lo importante que es saber qué es lo que está permitiendo a nuestro corazón ahorita, ¿verdad? En cada latido contraerse el calcio, que se eleve a la cifra que conocemos. ¿Cuál es? Que no me acuerdo. No te preocupes ahorita, ¿verdad? Pero de que lo tienes que repasar y volver a reafirmar, a consolidar, pues claro que sí, ¿verdad? Claro que sí lo necesitamos. El mecanismo de la relajación, jóvenes, está en la mitad derecha de la figura, ¿verdad? Porque ahí daría la impresión de que el miocardio también triada. No, es que aquí están poniendo como que los dos mecanismos, y no nada más Guyton es el único autor que maneja este tipo de figura. Ahorita vamos a ver cómo Silverton también lo hace, ¿sí? Y entonces, la mitad derecha de la figura, pues es la relajación. ¿Y qué tenemos? Igual que músculo esquelético, igual que músculo liso, necesitamos que el calcio que subió disminuya a su concentración basal, a la que también ya conocimos, ¿verdad? Y entonces, el otro requisito, pues es energía metabólica. Y aquí en la relajación aprendimos que precisamente así como en la contracción, la energía metabólica se ocupa para el giro de los puentes cruzados. Ese evento que llamamos golpe activo, golpe o impulso de fuerza, en la relajación, la energía metabólica se ocupa para movilizar, activar a los mecanismos que disminuyen el calcio intracelular.
Y ahí tenemos el primero, ¿verdad? Pues salió calcio de la cisterna pues forma parte del retículo sarcoplásmico. Entonces parte de ese calcio que aumentó tiene que regresar y lo hace a los tubos del retículo sarcoplásmico, igual que en músculo esquelético, con ese mecanismo que está bien representado. Fíjense cómo el círculo que representa la proteína de transporte tiene adentro ATP. Pues es una ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico. Pues ya conocimos ese mecanismo, ¿no es cierto? ¿Quién dijimos que era? En músculo esquelético, porque es el mismo. ¿Quién es esa ATPasa? ¿Con qué nombre la conocimos en músculo esquelético? A ver, Lili, a ver, tengo la mano. No, es que no se me identifica, perdón. Quien levantó la mano que pueda darnos la respuesta, no se me identifica el nombre. Sí, también se le conoció como cerca, doctora. Es Carla, ¿verdad? Ahora sí se me encendió. ¿Eres tú, Carla, verdad? ¿Carla Daniela? Sí, doctora. Sí, Dani. Sí. Tienes toda la razón, ¿verdad? Es cerca. Ese mecanismo que es el mismo que tiene el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético. Hay una diferencia, jóvenes. Y la diferencia es que cuando hay, ¿verdad?, tejidos que son o que comparten características funcionales, las proteínas en su estructura tienen una estructura diferente y a eso se les llama las isoformas. Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a aumentar. Cerca ya es algo que conocíamos en músculo esquelético. Ahora, aquí le aumentamos que uno de los mecanismos que disminuye el calcio intracelular en el miocardio es cerca. Y por favor, pónganlo con S. Si lamentablemente la S la cambian con C, pues tiene un significado distinto, a menos que ustedes encuentren un diccionario de especialidades médicas donde cerca venga con C. Cerca es un adverbio de lugar. Este lapicero está cerca de mí, adverbio de lugar. Cerca es una reja, ¿verdad? Que separa un terreno o un lugar. Está cercado el terreno. Fíjense, entonces no le podemos poner cerca con C. Con S. Isoforma. ¿Cuál es la isoforma que expresa el retículo sarcoplásmico del miocardio? Y específicamente es la 2. El 2 lo manejamos con arábigo, seguido de una letra A minúscula. Si al miocardio le toca la isoforma 2, jóvenes, pues ¿cuál será la isoforma del músculo esquelético? ¿Qué se descubrió primero? La 1. Y es correcto, ¿verdad, Mestlin? Pues la 1. Porque si esto hubiera sido primero, pues a esta le hubieran puesto la 1. Entonces, la del músculo esquelético es la 1. Aquí en miocardio es la 2 isoforma, la isoforma 2 cerca, y así lo van a encontrar cuando lleguen en cuarto año su curso de cardiología, ¿verdad? Y lean cerca 2A, pues ya saben quién es cerca 2A, ¿verdad? Como la mayor parte, jóvenes, del calcio que obtienen el músculo cardíaco no es de la cisterna, pues claro que la mayor parte del calcio tiene que irse a donde está, que es el líquido extracelular. Entonces vean, ¿verdad?, cómo está representado en el sarcolema el mecanismo que saca el calcio al líquido extracelular. Y entonces ahí lo tenemos también representado y lo tenemos que interpretar ya. Y digo que lo tenemos porque son mecanismos de transporte transmembranal. Pónganse ahí, ¿verdad? Si es que no lo identifican, así a simple vista, leer, repasar, ver. Capítulo 1, 2, 3, 4. Capítulo 4, unidad 1. Bueno, unidad 1, fisiología general y celular. Capítulo 4, mecanismos de transporte transmembranal. El último tema del capítulo 4 son
los mecanismos de transporte activo. Y ahí aprendimos, ¿verdad? Que hay dos variantes de transporte activo. El primario, que son los mecanismos de bomba, y es a lo que le llamamos ATPasa. Son mecanismos que ocupan proteínas de transporte que cuando son bombas, son primarios, una parte de la proteína que ve hacia el interior tiene función de enzimática para hidrolizar el ATP. Pues es como el mecanismo que está aquí también señalado. Qué bueno, ¿verdad? Muy acertado que lo haya puesto ahí el dibujante de Guyton. Fíjense, ahí está la ATPasa de sodio y potasio. Oye, pues ni más ni menos que nuestra bomba ubicua. Todas las células la tienen, acuérdense. Esta la vimos con todos sus detalles. Vimos cuántas subunidades tiene la proteína, vimos cuántos sitios de fijación para sodio, cuántos para el potasio, en qué dirección se mueve y que pues depende de ATP este mecanismo, igual que cerca, ¿verdad? Pero el que está al lado, jóvenes, ese mecanismo que es el que está al lado ahí de la bomba, de la ATPasa de sodio y potasio, ¿quién es ese mecanismo? ¿Qué tipo de mecanismo es? Shirel, te oímos y a Brenda después. Sí, doctora, pues es un intercambiador sodio-calcio. Sí, ¿verdad, Shirel? Ahí está muy clarito, ¿verdad? Un intercambiador que como sinónimo, ¿verdad? Sabemos que también le decimos contratransporte, porque como vemos, pues unos iones en este caso van en una dirección que ahí está indicada con la flecha correctamente y otras en dirección contraria. Por eso es intercambiador, por eso es contratransporte. Y Brenda, también te escuchamos por si nos quieres aportar, ¿verdad? Tu comentario. No, doctora, iba a decir lo mismo. Ok. Ay, está bien, gracias. En todo caso, Brenda, tú recuerdas o a alguien de tus compañeros, ¿verdad? Tú como tomaste la mano, vamos a ver. Fíjate que Guyton nos dejó así el intercambiador. No nos dice esa figura, digo, ustedes están viendo mi pantalla, pues es la que yo puse, yo la copié, es la figura 6 de Guyton. Nos dice que es el intercambiador sodio-calcio. Pero igual que la ATPasa de sodio-potasio, no nos pone qué número de iones se mueven. Entonces, no sé si tú recuerdes, si tú nos puedas decir cuántos iones se mueven de sodio, cuántos de calcio, cuántos mueve la ATPasa de sodio y potasio, porque eso es importante recordarlo. Es lo que se llama proporción de acoplamiento. De la primera no recuerdo muy bien, pero si no me equivoco son, bueno, de la de calcio con sodio, Ajá, sería 3 iones de sodio por cada ion de calcio. y eso es Y correcto. de la ATPasa de sodio y potasio son por cada 3 de sodio que salen, entran 2 de calcio, 2 de potasio, perdón. Y eso es correcto, Brenda. Fíjense, jóvenes, que bueno, pues, por qué desde la unidad uno decíamos, no vayan a dejar aquí estos conocimientos? Miren, vamos en la unidad 4 y vamos a ir a la unidad 8 y seguiremos ocupando nuestros mecanismos de transporte transmembranal. Gracias, Brenda. Fíjense, si Gaito no nos da esa información, ¿qué les parece esta figura? ¿Qué les parece esta figura? Pues es la misma. Digo, está representando, no es la misma, está representando lo mismo que la de Galton. Véanla, es la misma, solo que esta pues es la de Silverton, la del texto, y además, ¿verdad? En inglés. Y uno puede decir, pues sí está parecida, solo que esta está en inglés. Claro, claro, esa es una diferencia. Sí, está diferente porque mira, aquí las cisternas las pusieron la cisterna de forma rectangular y Guyton, el dibujante, la puso esférica, circular.
Sí, también. Pero fíjate en los mecanismos, fíjate en los canales y ahora sé observador. ¿Y qué más te da Silverton? Fíjate lo que acaba de decir Brenda. Ahorita estamos viendo la relajación y ya vimos a Cerca. Cerca está igual ahí, está igual representada, ¿verdad? Fíjate cómo tiene ATP y por supuesto que Guyton también le puso ATP porque pues si no, no fuera Cerca, ¿sí? Pero ve los mecanismos del sarcolema. Lo que Brenda nos dijo, la ATPasa de sodio y potasio, su proporción de iones, cuántos mueve, por cada 3 sodios que saca, regresa 2 potasios. Ahí está. Y el contratransporte que nos dijo Chirel, el intercambiador sodio-calcio, así es. 3 sodios introduce por cada sodio, perdón, por cada calcio que sale. Cuando es 1 no se le pone número. Entendemos que es 1, ¿sí? Lo importante aquí, jóvenes, es que vean cómo ambos libros, ambos autores, fíjense cómo hay flechita que está relacionando el intercambiador con la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué creen? O sea, si ustedes ven eso y lo ven, pues ustedes tienen el PDF de Guyton, igual que yo. ¿Qué debo de interpretar? ¿Se equivocó el dibujante o por qué me pone una flechita, verdad, que se relacione? Alfredo, ¿te oímos? Porque el gradiente que genera el intercambiador sodio-calcio se ocupa para generar los tres sodios para la bomba de sodio-potasio. Fíjense. Entonces están relacionados porque ese sodio que va a entrar procedente del intercambiador 3 sodios calcio, nos dice Alfredo, por supuesto que la bomba lo va a tener que sacar, ¿verdad? Esa es una cosa, es una parte de la respuesta. ¿Cuál es la otra, jóvenes? ¿Qué tipo de mecanismo, por sus características, es el intercambiador? Carla, Dani. Es necesario para que la membrana vuelva a su potencial de reposo y pueda Exactamente. estar otra vez polarizada la célula. Exacto, porque recordamos que la bomba de sodio y potasio, la ATPasa de sodio y potasio, es la que genera y mantiene los gradientes de concentración de estos 2 iones, jóvenes. Los gradientes de concentración. Y yo les voy a hacer una pregunta para acabar esto. La ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico ocupa ATP. Es un transporte activo primario. La proteína cerca 2A tiene una zona que es ATPasa. Va a hidrolizar el ATP intracelular para poder meter el calcio del líquido intracelular donde aumentó, pero adentro es un almacén de calcio. O sea, tiene que ser una bomba porque el calcio va a entrar a un gran almacén, va a ir en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, la energía que ocupan los mecanismos de bomba igual a bomba sodio-potasio es energía metabólica. Es la de la hidrólisis del ATP. Jóvenes, el intercambiador 3 sodios calcio, ¿qué tipo de mecanismo es? ¿Qué tipo de transporte activo es? ¿Es bomba? ¿Es primario? ¿O qué tipo de mecanismo es, jóvenes? Chirel, ¿a quién tengo? A ver, vamos a ver, Miguel. Vamos a ver, Miguel, te oímos. Sí, es un intercambiador acoplado al sodio Ajá. y es transporte activo secundario. Es transporte activo secundario. Qué importante eso. Arturo, tenías levantada la mano. ¿Por qué decimos qué importante? ¿Qué tiene que ver que no sea primario, que sea secundario? Bueno, el primario utiliza energía metabólica, como ya mencionaba, del ATP, y el Ajá. secundario utiliza lo que es una energía establecida por otro, pues otro canal, pero es una energía iónica por gradiente de concentración, doctor. Y eso es importantísimo, jóvenes. Los transportes activos secundarios, que acuérdense que el sinónimo es acoplado, es porque van 2 moléculas al menos. Y generalmente van acoplados al sodio.
Valeria, también nos quieres compartir algo. Sí, yo leí que también se le puede llamar transportador electrogénico porque va a promover el transporte de 3 sodios por cada 2 calcios en direcciones opuestas. Entonces, esto va a hacer que se genere un flujo neto de carga positiva en cada ciclo. Y eso es importante porque los iones finalmente son partículas con cargas, ¿verdad? Y eso puede desequilibrar, claro, el voltaje que tienen las células. Eso es importante. Fíjense, jóvenes, la relevancia. ¿Con qué vamos a cerrar este tema? Con una aplicación clínica para que se motiven por qué tenemos que saber que el intercambiador 3 sodios calcio o contratransporte 3 sodios calcio es un mecanismo de transporte activo secundario acoplado. Todo eso yo le tengo que dar comprensión, no aprendérmelo con la técnica del perico. Repetirlo como el perico sin entenderlo no me sirve de nada, se me va a olvidar. Se me va a olvidar. A lo mejor me sirve para el examen, pero no lo voy a aplicar. Si lo entiendo, fíjense la aplicación que vamos a hacer ahorita, la van a usar el año que entra en su curso de fisiopatología y en su curso de farmacología y en cuarto año cuando lleven su curso de cardiología. Entonces ya estás avanzando a tu clínica. Fíjense, transporte activo secundario, pues que acaba de recordarnos Arturo. No utilizan la energía metabólica. ¿Por qué? Porque la proteína que está representada con ese óvalo ahí de color verde clarito no tiene zona ATPasa, o sea, no tiene actividad enzimática. Va acoplado al sodio, pues que es el ion más abundante del líquido extracelular. Y entonces, la energía que ocupa es esa energía potencial que deriva del gradiente de concentración del sodio. Del sodio. El sodio, por su gradiente de concentración, siempre va a tender a entrar. Por eso esta proteína al sodio lo introduce, porque la energía de su gradiente de concentración es como si fuera difusión simple, nada más que aquí está actuando una proteína. Y al mismo tiempo que mete 3 sodios, está sacando un calcio. Un calcio. Ahora, fíjense la aplicación clínica. Cada tema, así nos vamos a detener aquí. Ustedes quizá a estas alturas ya saben que una patología muy frecuente en cardiología es la insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, jóvenes, lo que quiere decir es que la actividad de bomba del corazón, especialmente de los ventrículos, durante la sístole, que es su contracción, no se hace con la potencia, la intensidad o la fuerza, son sinónimos, suficiente. Por eso le decimos insuficiencia cardíaca. Hay un nombre, una palabra que nos sirve para referirnos a esa intensidad, potencia o fuerza de contracción. Es una de las propiedades del miocardio. Es el inotropismo, así como se oye con I latina y sin H. Inotropismo. Entonces, insuficiencia cardíaca se genera por múltiples causas etiológicas, por múltiples factores etiológicos. Puede ser un paciente que tuvo un infarto o varios infartos, un paciente que desarrolló, ¿verdad? O tiene una enfermedad isquémica que no llega a ser infarto, pero tiene varios episodios de isquemia. Eso ha debilitado su corazón. Un paciente con una arritmia, un paciente con una miocarditis, secundario a procesos de tipo viral ahorita. El dengue, por supuesto que daña al miocardio. Ahorita se está viendo que este coronavirus tiene una fuerte afectación a nivel vascular y cardíaco también. No sabemos, ¿verdad? Porque todavía hay muchas cosas que no sabemos. Ojalá que no, pero ojalá que las personas que se han contagiado no desarrollen una lesión cardíaca ahora por coronavirus. Por el dengue ya está comprobado. Entonces hay muchas causas, jóvenes, que pueden producir la insuficiencia cardíaca. Literalmente decimos en la insuficiencia cardíaca, el inotropismo se fue hacia abajo, flechita hacia abajo.
O tenemos que disminuyó, que es menor. ¿A qué? Menor a lo normal. Y entonces, ¿qué sucede con ese corazón, jóvenes? Como no se contrae con suficiente fuerza, la cantidad de sangre que cada ventrículo, o uno, porque puede ser de un lado o de los dos, expulsa, bombea a su respectiva arteria, va disminuyendo. Y lo que los ventrículos no bombean, lo van a almacenar adentro. Y eso va haciendo crecer al corazón, es la cardiomegalia del paciente con insuficiencia cardíaca. Y entre más insuficiencia, más débil la sístole, el corazón se va acumulando, se va quedando con más sangre ahí rezagada. No, eso es terrible. Ustedes saben qué puede pasar, ya lo veremos después, más adelante. Pero finalmente, si la insuficiencia es del ventrículo izquierdo, eso va a llevarle a un aumento de presión por vía retrógrada a la aurícula, a las 4 venas pulmonares, al circuito de la circulación pulmonar y cuando llegue a los capilares pulmonares va a generar edema pulmonar agudo, la causa número 1 de fallecimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca que ya se le ponen otras 2 adjetivos calificativos. Es la insuficiencia cardíaca congestiva venosa, la ICCV. ¿Y todo por qué? Porque el ventrículo izquierdo no está pudiendo contraerse con la potencia que debe. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? ¿Cómo ayudamos al miocardio a recuperar su inotropismo? Ustedes tienen en farmacología un capítulo. Glucósidos cardíacos. Glucósidos, así con ese. Resulta que estos fármacos tienen un efecto inotrópico positivo. Cuando nosotros mencionamos eso, pues quiere decir inotrópico positivo que van a aumentar el inotropismo estos fármacos. Por lo tanto, van a aumentar la fuerza, la potencia de la contracción de los ventrículos. Y claro que al aumentarla, los ventrículos empiezan a bombear el volumen de sangre que debe de ser. Y eso, ¿verdad? Es lo que revierte la insuficiencia. Y mientras el paciente siga su tratamiento, pues va a recuperarse y va a llegar un momento en que su corazón recupera la suficiencia como bomba que debe de tener. Pongan ahí los ejemplos estos que vamos a comentar. De los primeros glucósidos cardíacos está la digital y sus derivados. Está la digoxina. Hay otros, pero ¿por qué pongo como ejemplo estos? Está, por ejemplo, pónganlo entre paréntesis. Dobutamina. No, pues es un inotrópico potentísimo, pero ese tiene otro mecanismo de acción que lo vimos, ¿verdad? Cuando veíamos los receptores y los receptores beta 1, que son los que van a transmitir o a experimentar el efecto de la noradrenalina en el miocardio. Entonces la dobutamina no la quiero tocar aquí, pero pónganlo porque es un excelente fármaco inotrópico. Pero aquí, digital, sus derivados, digoxina. Fíjense el mecanismo de acción que tienen estos glucósidos cardíacos. Inhiben, lo cual debo de interpretar, disminuyen el funcionamiento de la ATPasa de sodio y potasio, jóvenes. Hacen que la bomba trabaje menos. Y uno diría, qué barbaridad, pues ¿cómo le voy a dar eso al paciente si yo sé que esta bomba es indispensable? Sí, pero uno da una dosis controlada para el efecto benéfico que buscamos. Y entonces el efecto benéfico es, nos vamos a ir así, ¿verdad? Para terminar, ¿qué horas son? A ver, no sé, 3 minutos, terminamos. Damos la digital o un derivado, digoxina, y entonces ese fármaco inhibe a la ATPasa de sodio y potasio, trabaja menos. Por supuesto, si trabaja menos, pues ¿qué va a pasar con el sodio intracelular? Pues va a tender a aumentar por arriba de su valor normal, de 14 máximo. Y el sodio extracelular,
pues va a tender a disminuir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la consecuencia de inhibir a esta bomba es que el gradiente, que es la diferencia entre el sodio afuera y el sodio adentro, la diferencia, pues claro que va a disminuir. Y si no, ustedes saquen sus resultados. Normalmente, ¿cuál debe de ser la diferencia? Afuera, al menos 140, 142, 144. Ya sabemos que son 1000 equivalentes sobre el litro. Adentro, 10 a 14. Pero si inhibimos a la bomba, decimos, adentro se va a acumular más. Y puede llegar en lugar de 14 a 20, ¿verdad? Y afuera, en lugar de estar los 140, pues puede estar 132. Entonces, saquen ustedes la diferencia de cuando están los gradientes normales a cuando está el sodio intracelular aumentado, el extracelular disminuido, pues a todas luces cualitativamente el gradiente se reduce. Y si se reduce el gradiente, falta 1 minuto y termino y ya no entramos, ¿sí? Si el gradiente del sodio se reduce, pues la fuerza potencial del gradiente se reduce y el intercambiador, pues trabaja menos. Hay menos gradiente, hay menos fuerza, trabaja menos. ¿Dónde se va a quedar el calcio, jóvenes? En lugar de sacarlo, se va a quedar en el citosol. Y esa acumulación de calcio va a actuar en las siguientes contracciones y eso logra que el inotropismo vaya aumentando. Jóvenes, se nos acabó la hora, por eso me salí, 3 segundos, que tengan buena tarde. El examen de mañana, ahí me comunico con Lili porque querían cambiar de hora, pero ahorita Lili nos comunicamos por el WhatsApp para que me digan la hora. El examen, por supuesto, es mañana, ¿sí? Pero nos ponemos de acuerdo porque algo me dijo Saúl y pues hablamos a ver qué cosa podemos hacer. ¿De acuerdo, jóvenes? Claro, gracias, doctora. A ustedes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.